El gran secreto a voces. Durante más de 4 décadas, el mundo de la música latinoamericana ha estado rodeado de mitos, rumores y especulaciones que giran en torno a uno de los dúos más emblemáticos de todos los tiempos. Pimpinela, formado por Lucía y Joaquín Galán. El dúo argentino ha logrado algo que muy pocos artistas consiguen: crear un universo propio, reconocible, apasionado, teatral y profundamente emocional. Sus canciones, caracterizadas por diálogos intensos, discusiones de pareja, rupturas dramáticas y reconciliaciones que parecerían sacadas de una telenovela, los convirtieron en el reflejo musical de millones de relaciones amorosas en todo el mundo. Pero detrás de ese éxito innegable, había algo más. Algo que el público percibía sin poder explicar. Una complicidad tan profunda, tan humana y tan íntima, que desbordaba los límites del escenario. Cada gesto, cada mirada, cada pausa entre ellos despertaba sospechas, y durante años, esas sospechas se guardaron como un secreto a voces, una de esas verdades que nadie se atreve a decir abiertamente, pero que todos sienten en el aire. Un dúo demasiado perfecto para ser solo un dúo. Desde su debut en los años 80, Pimpinela fue un fenómeno. No solo por sus voces o sus melodías pegajosas, sino por la fuerza emocional con la que interpretaban sus canciones. Cuando cantaban Olvídame y Pega la Vuelta, el público tenía la sensación de estar presenciando una discusión real. Cuando interpretaban A Esa, parecía que el dolor de Lucía atravesaba el alma de Joaquín, y viceversa. Había verdad, una verdad cruda, casi incómoda, que ningún otro dúo podía reproducir. Las entrevistas, sin embargo, siempre repetían la misma narrativa. Somos hermanos, nada más. Esa respuesta, aunque lógica, no lograba apagar el murmullo social. Porque si algo había quedado claro a lo largo de 40 años de carrera, era que Pimpinela no era una simple colaboración profesional. Ellos respiraban el uno al otro. Se complementaban de una manera que incluso las parejas reales envidiaban. Y eso, inevitablemente, alimentaba la duda colectiva, la chispa que encendió los rumores. Con el paso del tiempo, los rumores se volvieron más fuertes, especialmente durante las giras internacionales. En España, donde siempre han tenido un público fiel, muchos periodistas comentaban en privado que la química entre ellos era demasiado potente. En México, los fans se preguntaban por qué 2 hermanos podían cantar sobre el amor con tanta credibilidad, tanta intensidad y tanta vulnerabilidad. Y aunque ellos se esforzaban por mantener su vida privada al margen, la verdad es que su propio arte los traicionaba. Nadie actúa así sin sentir algo muy profundo. Nadie discute con esa sinceridad, si no está emocionalmente unido de una forma que excede los lazos comunes. Una relación que desafiaba cualquier etiqueta. Parte de lo que alimentaba el misterio era que Joaquín y Lucía jamás intentaron aclarar su dinámica real, no la negaban, pero tampoco la explicaban. Se limitaban a sonreír, cambiar de tema o bromear con la prensa. Con los años, se supo que compartían mucho más que ensayos y escenarios, vacaciones juntos, decisiones familiares, mudanzas, proyectos alternativos, silencios cómplices, pérdidas irreparables. En cada paso de su vida estaban juntos. Y eso, aunque podía justificarse bajo el paraguas familiar, empezaba a parecer algo más. 2 personas que habían tejido una vida en común sin admitirlo públicamente. No porque fuera un escándalo, sino porque su vínculo simplemente no encajaba en ninguna definición conocida. No eran pareja en el sentido tradicional. No necesitaban presentarse así. Tampoco eran solo hermanos. Su conexión era más profunda, más espiritual, más emocional que lo que suele darse incluso entre gemelos. Era un amor que no requería etiquetas, un amor que se vivía sin palabras, pero que se respiraba en cada canción. Las fotos que cambiaron todo. La chispa final que llevó a la revelación pública ocurrió en pleno 2025. Todo comenzó con unas imágenes aparentemente inofensivas. Joaquín y Lucía
caminando por una playa vacía de Uruguay, tomados de la mano, mirándose con una mezcla de serenidad y melancolía. Las fotos se difundieron rápidamente. El público, en cuestión de horas, desató un torbellino de teorías. Esto no es una foto de hermanos. Mírenlos. ¿Desde cuándo se miran así? Lo sospeché durante años. Por primera vez en décadas, el silencio de Pimpinela sonaba como una confirmación. Pero lo que nadie sabía era que esas fotos no habían sido filtradas por paparazzis. Las había publicado la propia pareja, deliberadamente, como un primer paso hacia la verdad. Una verdad que buscaba aire. Según revelaron después, llevaban meses conversando sobre la necesidad de vivir con libertad, sin máscaras, sin el peso de un secreto que ya no tenía sentido esconder. A sus 71 años, habían comprendido que la vida no regala segundas oportunidades eternas, que quienes pasan décadas escondiendo lo que sienten, terminan arrepintiéndose más de lo que callaron que de lo que dijeron. La confesión pública, explicaron, llegó por una mezcla de valentía, madurez y cansancio. Cansancio de ocultar. Cansancio de fingir. Cansancio de vivir una vida dividida en dos. La de los escenarios y la de la intimidad. Lucía lo resumió así en su declaración. No queremos irnos de este mundo sin haber dicho la verdad. La verdad sobre lo que sentimos, lo que vivimos y lo que somos. Y el mundo, por una vez, se quedó sin palabras. El antes y el después. La noticia no tardó en convertirse en un terremoto mediático. No solo por lo inesperada que resultaba, sino porque cambiaba por completo la forma en que el público entendía la historia de Pimpinela. De pronto, sus canciones adquirían un nuevo significado. Sus silencios cobraban sentido. Sus miradas dejaban de ser casuales para convertirse en confesiones retroactivas. Lo que todos habían interpretado como ficción era, en realidad, un reflejo de su propia vida emocional. Y así, el secreto a voces dejó de ser rumor para transformarse en una verdad histórica. Pimpinela había estado cantándose el uno al otro durante más de 40 años. Un amor adulto, callado, profundo, sin necesidad de etiquetas, que al fin veía la luz. Una vida entera escondida entre bambalinas. Si el anuncio de su amor sorprendió al mundo hispanohablante, comprender lo que vivieron durante más de 40 años resulta aún más impactante. Para entender la dimensión de esta historia, es necesario retroceder a los inicios de Pimpinela, cuando Lucía y Joaquín eran apenas dos jóvenes con talento, empuje y una ambición que desbordaba los límites de cualquier escenario. Los años 80. El nacimiento de un fenómeno que nadie vio venir. A principios de la década de 1980, la escena musical latinoamericana atravesaba una transición. El pop romántico estaba en auge, las baladas dominaban la radio, y las historias de amor eran la columna vertebral de cualquier éxito. Pero ningún artista, ninguna banda, ningún productor imaginaba que un dúo pudiera revolucionar el concepto mismo de canción romántica, transformándola en un diálogo teatral. Lucía tenía una voz poderosa, vibrante, capaz de pasar de la furia a la fragilidad en un solo verso. Joaquín, por su parte, poseía una sensibilidad lírica y una capacidad interpretativa que convertía cada frase en confesión. Juntos formaron una combinación explosiva que ningún público estaba preparado para enfrentar. Desde su primer ensayo, algo quedó claro. No necesitaban actuar. La química era real. Los productores que los escucharon por primera vez pensaron que eran pareja, y cuando se enteraron de que eran hermanos, varios dudaron de que un proyecto como el suyo pudiera funcionar. Pero funcionó. Y no solo funcionó. Se convirtió en un fenómeno global. Entre cámaras, luces y secretos. En los primeros años de fama, Pimpinela vivió inmerso en una espiral de compromisos. Giras, entrevistas, programas de televisión, grabaciones en estudios, firmas de discos. La maquinaria del éxito se activó sin pausa.
Y en medio de ese torbellino, Lucía y Joaquín se volvieron inseparables. Dormían en hoteles contiguos. Viajaban uno al lado del otro en los aviones. Tomaban decisiones juntos. Y cuando uno se derrumbaba por el agotamiento, el otro estaba ahí para sostenerlo. La gente de su entorno comenzó a notar un detalle. No había nadie en sus vidas tan presente como el otro. Ni parejas estables, ni aventuras, ni largos romances oficiales, todo parecía girar en torno a su vínculo. Pero lo que más llamaba la atención era cómo se miraban cuando nadie más los observaba. Un director de televisión que trabajó con ellos confesó años después: no era una simple complicidad profesional, era algo más profundo, algo que ninguno de nosotros sabía cómo nombrar. El pacto silencioso. A mediados de los 80, cuando Pimpinela ya había conquistado el mercado español y comenzaba a expandirse por México y Estados Unidos, los rumores de relación empezaron a volverse incómodos para los medios, para la industria y para ellos mismos. La prensa, incapaz de entender una conexión tan intensa, buscaba explicaciones fáciles. Y la única explicación fácil era asumir que estaban juntos sentimentalmente. Ellos negaban. Pero la negación parecía alimentar aún más el misterio. Fue entonces cuando tomaron la decisión que marcaría toda su carrera: callar, no explicar, no justificar, no desmentir más de lo necesario. Sabían que hablar abiertamente del tema generaría titulares sensacionalistas, cuestionamientos éticos, juicios morales, incomodidad familiar y, lo que más temían, el fin de su legado artístico. Así nació el pacto silencioso. Lo que fueran el uno para el otro quedaría entre ellos. Sin etiquetas, sin declaraciones, sin definiciones. Un pacto que cumplirían durante más de 40 años. Vida privada, un terreno inaccesible. Contrario a lo que ocurre con muchas estrellas, Pimpinela nunca ofreció demasiados detalles de su vida fuera del escenario. No había exposiciones innecesarias en redes sociales, ni exclusivas de sus hogares, ni apariciones públicas que no estuvieran estrictamente ligadas a su música o a su fundación social. Ese hermetismo, lejos de apagar los rumores, los multiplicó. Sin embargo, quienes realmente los conocían, sabían que no había ningún misterio oscuro. Lo que había era un amor profundo, un vínculo que desafiaba cualquier categoría. No encajaban en la definición de pareja romántica convencional, ni en la de hermanos típicos, ni en la de amigos inseparables. Eran, simplemente, inseparables. Las pérdidas que los unieron aún más, la muerte de su madre marcó un antes y un después en su relación. Durante ese periodo, ambos se refugiaron el uno en el otro de una manera desgarradora. Vivieron el duelo juntos, acompañándose en un silencio que, según ellos, fue la conversación más honesta que jamás tuvieron. Fue también en esa época cuando empezaron a escribir canciones que, escuchadas hoy con la perspectiva de los nuevos hechos, parecen confesiones veladas. Ahora decide: cuando lo veo a él, nunca más podré olvidarte. Cada letra, cada entonación, cada pausa, ahora se resignifica lo que entonces parecía dramaturgia musical. Hoy revela un subtexto emocional que había permanecido invisible durante décadas. Amores que nunca llegaron, o que nunca importaron. A lo largo de los años, ni Lucía ni Joaquín dieron señales claras de mantener relaciones sentimentales profundas fuera del vínculo que compartían. Hubo amistades. Hubo supuestos romances filtrados por los medios. Hubo especulaciones, pero nada parecía sostenerse en el tiempo. Algunos allegados cuentan que quienes intentaron acercarse demasiado, siempre terminaban sintiéndose fuera de lugar. No porque el dúo los rechazara explícitamente, sino porque era evidente que ninguna relación podría competir con la conexión entre ellos dos. Una expareja ocasional de Joaquín llegó a admitir en una entrevista: «Yo no tenía espacio en esa relación. Joaquín y Lucía eran un universo cerrado. Era imposible entrar sin romper algo». Lo mismo dijo un viejo amigo de Lucía. Ella nunca necesitó a nadie más. Y eso, aunque no lo decía en voz alta,
Lo sentíamos todos. Un amor que crecía en silencio. Con los años, el vínculo se volvió más sólido, más íntimo, más evidente. Ellos no hablaban de amor, pero lo vivían. No se llamaban pareja, pero lo eran. No lo confirmaban, pero tampoco se esforzaban por esconderlo más allá de lo imprescindible. Era una relación que solo podía existir detrás de bambalinas. Una relación que las luces del escenario iluminaban, pero que ninguna cámara podía registrar sin deformar o destruir. El temor a destruir lo que habían construido. La decisión de ocultar su amor no fue cobardía, fue estrategia y supervivencia. Sabían que la industria, especialmente en los años 80 y 90, jamás habría entendido una relación tan atípica. Sabían también que los medios habrían reducido su historia a un escándalo, trivializando un vínculo que para ellos era sagrado. Y lo más importante, temían que la verdad los separara del público que tanto amaban. Temían perder credibilidad, respeto, contratos, apoyo. Temían que las letras de sus canciones fueran ridiculizadas. Temían que su carrera y su amor se rompieran al mismo tiempo. Por eso eligieron callar. Por eso vivieron en la penumbra emocional. Por eso mantuvieron su vida sentimental en el anonimato más absoluto. El inicio del final del silencio. A medida que envejecían, sin embargo, algo comenzó a cambiar. El miedo perdió fuerza. La sociedad evolucionó. Las normas se flexibilizaron. El público empezó a aceptar historias de amor más diversas, más complejas, menos rígidas. Y, sobre todo, comenzó a crecer en ellos una necesidad humana, profunda, urgente. La necesidad de vivir su amor sin esconderlo. Fue entonces cuando, lentamente, comenzaron a abrir la puerta primero con pequeños gestos, luego con fotos, después con declaraciones ambiguas, hasta que finalmente, a los 71 años, dieron el paso definitivo que cambiaría para siempre la historia de Pimpinela. El anuncio que sacudió al mundo hispanohablante, la revelación pública de la relación entre Lucía y Joaquín Galán, el alma de Pimpinela, no fue simplemente una noticia. Fue un terremoto emocional y mediático que reconfiguró décadas de percepciones culturales, desmontó viejos prejuicios y obligó a millones de fanáticos a replantearse todo lo que creían saber sobre el dúo. El día del anuncio quedó grabado como un hito en la historia de la música latinoamericana. Ningún periodista, ni siquiera los más veteranos, estaba preparado para lo que estaba a punto de ocurrir. La conferencia donde el mundo contuvo la respiración. Buenos Aires, Teatro Broadway. Un lugar simbólico, lleno de historia, donde Pimpinela había ensayado, reído, llorado y construido algunos de sus momentos más memorables. Ahora, ese escenario se convertía en el punto de partida de la verdad. La convocatoria a la prensa había sido discreta, casi misteriosa. No se especificaba el motivo. No había marcas patrocinadoras, tampoco adelantos en redes sociales, solo un escueto mensaje. Pimpinela hablará hoy a las 19 horas. Los periodistas acudieron por costumbre, esperando un anuncio de despedida, una gira final, tal vez un nuevo álbum. Nadie imaginó que estaban a punto de escuchar la confesión más inesperada de los últimos tiempos. Las luces se atenuaron y los dos aparecieron tomados de la mano. No como hermanos, no como compañeros de carrera, sino como dos personas que habían tomado una decisión irreversible. Lucía fue la primera en hablar, con la voz firme pero cargada de emoción. Durante muchos años dejamos que ustedes imaginaran nuestra historia hoy. Queremos contarla nosotros. El silencio en la sala era absoluto. No se escuchaban cámaras, no se escuchaba el murmullo típico de una conferencia. Solo respiraciones contenidas. Joaquín, visiblemente afectado, añadió: "Lo que somos hoy no contradice lo que hemos sido, pero sí completa lo que jamás dijimos". Y entonces llegó la frase que cambió todo. Somos pareja desde hace más de 4 décadas. Hubo un segundo, intenso, eterno, de incredulidad total.
Los periodistas se miraban entre sí sin saber si habían escuchado correctamente. Algunos comenzaron a llorar. Otros simplemente bajaron la cámara, conmovidos. Un amor que el público siempre presintió. Las redes estallaron en cuestión de minutos. La noticia del siglo. Siempre lo supimos. Cada canción tenía sentido y no lo veíamos. Qué hermoso que se hayan elegido toda la vida. Los hashtags Mulacris Pimpinela, Lucía Gui Joaquín, Amor sin edad y Amor es amor se mantuvieron en tendencia global durante 72 horas consecutivas. Para millones de seguidores, la revelación no fue un shock negativo, sino un alivio emocional. Al fin sabían por qué la música de Pimpinela tocaba tan hondo. Por qué era tan visceral, tan auténtica, tan humana. Era amor real, no actuación. Las primeras reacciones internacionales. España fue uno de los primeros países en reaccionar. Programas como El Hormiguero, Sálvame y Socialité dedicaron emisiones completas al anuncio. Los presentadores confesaron que estaban impactados pero felices, y que la historia era una de las más conmovedoras del espectáculo en décadas. En México, donde el dúo tiene una base de fans enorme, los canales de música emitieron especiales retrospectivos, reanalizando sus presentaciones. Miren este gesto de Joaquín en 1994. Observen cómo Lucía lo mira, aquí era amor. Toda la discografía cobra un nuevo sentido. Incluso artistas internacionales reaccionaron. Ricardo Montaner escribió: "El amor no pide permiso, los abrazo". Laura Pausini comentó: "Su historia es una canción que nunca termina". Rafael envió un mensaje privado felicitándolos por tener el coraje de ser. La industria musical en shock. El anuncio dejó a productores, managers y compañías discográficas completamente desconcertados. Durante años habían evitado hablar del tema, pensando que se trataba solo de rumores o exageraciones del público. Pero ahora todo encajaba. Las pausas dramáticas, las miradas prolongadas, las discusiones artísticas que parecían discusiones de pareja, los silencios después de las giras, las vacaciones juntos, la imposibilidad de separarlos profesionalmente. Un ejecutivo de Sony Argentina declaró: "Creíamos que era química artística, nunca imaginamos que era un amor de vida". Una confesión que liberó la memoria colectiva. Tras el anuncio, millones de fans comenzaron a redescubrir las canciones con una nueva perspectiva emocional. Temas como Ahora decide, Me engañaste y me mentiste, Valiente, A esa, dejaron de ser simples obras teatrales para convertirse en documentos de una historia de amor contada en capítulos musicales. Cada verso parecía ahora una confesión oculta. Cada pelea en escena parecía una pelea real. Cada reconciliación parecía un suspiro compartido fuera del micrófono. El impacto psicológico. ¿Por qué la confesión conmovió tanto? Los sociólogos y expertos en relaciones explicaron públicamente por qué este anuncio generó un impacto tan profundo. Porque confirmaba una sospecha colectiva. El público llevaba décadas intuyendo algo que no podía demostrar. Porque demostraba que el amor real puede desafiar normas, estructuras y etiquetas, porque les devolvió a millones la fe en el amor maduro, ese amor que crece, que resiste, que se transforma. Porque la revelación llegó a los 71 años, una edad en la que muchos creen que ya no quedan sorpresas en la vida, porque mostraba que nunca es tarde para decir la verdad. Una sociedad preparada para escuchar lo que antes habría condenado. Si el anuncio hubiera sido hecho 20, 30 o 40 años antes, probablemente habría desatado un escándalo inmanejable. La sociedad no estaba lista, la industria tampoco. Pero en 2025, el mundo es otro. El amor es más libre, las historias son más complejas. El público está más dispuesto a comprender que no todas las relaciones caben dentro de moldes tradicionales. Por eso, en vez de rechazo, hubo celebración. En vez de crítica, hubo admiración. En vez de morbo, hubo respeto.
la historia de amor más larga y discreta de América Latina. Así tituló un periódico argentino al día siguiente, y tenía razón. Porque en un mundo donde las relaciones duran lo que un comentario en redes sociales, donde las parejas se exhiben más de lo que se construyen, donde los amores se consumen rápido y se olvidan más rápido aún, Pimpinela había hecho lo imposible: mantener una historia de amor viva, fuerte, secreta y digna durante más de 40 años. Una historia que, al revelarse, no destruyó nada. Al contrario, los volvió inmortales. La boda, la confesión final y un nuevo comienzo a los 71 años. La culminación de una historia de amor tan atípica, profunda y resistente no podía ser menos que poética. Después de más de 40 años de secretos, silencios compartidos y vidas entrelazadas en la sombra, Lucía y Joaquín Galán decidieron dar el paso final. Unir sus vidas no solo espiritualmente, como habían hecho desde los años 80, sino también legal y públicamente. Y lo hicieron a los 71 años, en una ceremonia que quedará para siempre en la memoria del espectáculo latinoamericano. Una boda secreta frente al mar. La ceremonia tuvo lugar en Uruguay, en una pequeña playa casi desierta donde el viento corre suave entre las dunas, y el mar arrulla la costa con un ritmo lento, perfecto, íntimo, casi sagrado. No hubo paparazzi, no hubo prensa, no hubo farándula, solo unas 20 personas, cuidadosamente seleccionadas entre los más cercanos. Un par de familiares, amigos de toda la vida, y los miembros más leales de su equipo artístico. Aquellos que no solo habían visto el crecimiento profesional del dúo, sino que también habían presenciado, en silencio y con respeto, la evolución de su vínculo. La escena era sencilla, pero profundamente emocional. Lucía vestía un diseño color marfil, fluido, ligero, con detalles mínimos y elegantes. Joaquín llevaba un traje gris perla que, aunque sencillo, reflejaba una solemnidad natural. Nada de lujos excesivos, nada de oropel hollywoodense. Solo amor, solo verdad. El intercambio de votos, una vida entera en una página. En lugar de repetir fórmulas tradicionales, ambos escribieron sus propios votos, que guardaron en sobres idénticos hasta el momento de leerlos. Se sabe que Joaquín tardó semanas en encontrar las palabras, mientras que Lucía las escribió de un tirón, llorando, una noche de insomnio. Al ponerse frente al mar, con el sol escondiéndose lentamente detrás del horizonte, Joaquín habló primero. No te elijo hoy. Te elegí hace 40 años. Y sigo eligiéndote cada mañana, en cada canción, en cada silencio. Gracias por no soltarme nunca. Las lágrimas brotaron en los ojos de muchos de los presentes. Lucía respondió con una serenidad que solo se adquiere con los años, y con un amor que ha sobrevivido a la fama, al miedo, al juicio y al tiempo. Amarte en secreto fue duro. Amarte en silencio fue hermoso. Pero amarte ahora, en libertad, es el regalo más grande que la vida podía darme. Gracias por ser mi hogar. No hubo aplausos, solo un silencio reverente, profundo, cargado de emoción, esa clase de silencio que solo aparece cuando el alma entiende que está presenciando algo irrepetible. Un beso que cerró un ciclo y abrió otro. Cuando ambos sellaron los votos con un beso suave, sincero y lleno de gratitud, todos entendieron que ese gesto no solo simbolizaba el inicio de un matrimonio, sino el cierre de un capítulo oculto durante 4 décadas. Era, al mismo tiempo, un final, una liberación y un comienzo. El fin del miedo. El comienzo de la verdad. La celebración más íntima del mundo. Tras la ceremonia, la pequeña comitiva se reunió en una casa frente al mar, donde compartieron una cena casera. Platos tradicionales argentinos y uruguayos que evocaban años de giras, recuerdos familiares y momentos de camaradería. No hubo discursos solemnes, sino conversaciones cálidas, risas contenidas y miradas que decían más que cualquier palabra. Según contó uno de los asistentes, nunca vi a Lucía tan tranquila, nunca vi a Joaquín tan feliz.
Era como si, por primera vez en su vida, pudieran respirar sin miedo. La confesión final para el mundo. Después de la boda, el dúo regresó a Buenos Aires. Pasaron unos días en silencio, disfrutando de su nuevo estado, antes de tomar la decisión que les quedaba pendiente: anunciar al mundo su matrimonio. Lo hicieron a través de un video publicado en sus redes oficiales. Sentados juntos, con el mismo aire de serenidad de la ceremonia, compartieron el mensaje que sacudió nuevamente al continente. Éramos hermanos para el mundo, compañeros para el público, pero en la intimidad éramos dos almas que se buscaban. Hoy queremos vivir sin disfraces. Nos casamos. El video alcanzó millones de visualizaciones en minutos. Las reacciones fueron abrumadoramente positivas. Gracias por enseñarnos que nunca es tarde para vivir la verdad. El amor no tiene edad ni márgenes. Lo más hermoso que he visto en años. La industria no tuvo más opción que rendirse. La prensa musical latinoamericana dedicó especiales completos a su historia. Documentales improvisados, análisis psicológicos, entrevistas con productores, recopilaciones de sus momentos más emblemáticos. Todo apuntaba a una sola conclusión. Pimpinela no solo cambió la música, cambió también la forma en que entendemos el amor. Un amor que no encaja en etiquetas, un amor que sobrevivió a la fama, un amor que no necesitó exhibirse para existir, hasta que ambos decidieron liberarlo. Una nueva etapa, vivir sin miedo. Desde el anuncio, Lucía y Joaquín no solo retomaron actividades artísticas, sino que comenzaron una nueva gira con un significado completamente diferente. Las mismas canciones de siempre adquirieron un brillo emocional inédito. Cada verso parecía ahora una confesión sincera. Cada dúo, una caricia. Cada pausa, una declaración. Los conciertos se convirtieron en celebraciones colectivas, donde el público, emocionado, muchas veces llorando, les agradecía por haber tenido el coraje de mostrarse. Ellos respondían siempre con la misma frase: nunca es tarde para amar sin esconderse. Un legado eterno. Al casarse a los 71 años, Lucía y Joaquín no solo sellaron su historia personal, también dejaron una lección para generaciones enteras. El amor verdadero no necesita prisa. No necesita aprobación, no necesita definiciones. Y sobre todo, nunca llega tarde. La suya es, sin duda, una de las historias de amor más largas, más discretas y más intensas en la historia de la música latinoamericana, y ahora que han dejado atrás los silencios, lo único que queda es vivir. Vivir en libertad. Vivir sin esconderse. Vivir, por fin, de cara al mundo.